¿Me escuchan? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Sí, señor. Listo. Pues, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Mm, Antes de iniciar la sesión, quería confirmarles que la tercera actividad evaluativa de este corte se encuentra ya en la plataforma de Moodle. Como les había anunciado, es una actividad corta, es una actividad grupal, entonces van a trabajarla en los grupos de trabajo que ustedes han conformado y la fecha de entrega que puse es para este sábado, como siempre, hasta medianoche. Entonces, pueden confirmar y verificar que efectivamente ahí ya esté en la plataforma para que ustedes suban esa actividad. Me avisan si tienen algún problema para acceder o para descargarla y yo procedería cómo arreglar la situación. Eso era como lo que quería confirmar antes de entrar en materia con respecto a lo que vamos a discutir el día de hoy. La clase anterior, la clase del lunes, yo les mencionaba que cuando uno quiere integrar funciones racionales, la idea es como tratar de descomponerlas en funciones más sencillas, de tal forma que a la hora de calcular la integral, pues simplemente yo lo que haga sea calcular la integral de cada uno de los pedazos en los que se ha descompuesto la integral original. Entonces yo les mostraba, por ejemplo, que esta función racional yo la puedo descomponer en estas dos fracciones. Yo les mencionaba que el proceso de descomposición es precisamente lo que vamos a discutir hoy, pero que la idea es que esta expresión que aparezca acá, al desarrollarla, me dé exactamente lo mismo que la función original. Y cuando yo tengo esa descomposición, pues entonces la integral se simplifica bastante, porque cada una de esas fracciones en las que se descompuso, que es lo que vamos a llamar fracciones parciales, pues es una o corresponden a funciones cuya integral surge de manera casi inmediata, a partir o de procesos de sustitución o de las fórmulas que presentábamos la clase anterior. Entonces, es a grandes rasgos, de manera muy general y muy resumida, la estrategia que se propone para estas funciones. Pero naturalmente la pregunta fuerte es, bueno, ¿y yo cómo hago para llegar a la descomposición? Es decir, si a mí me dan la función racional, ¿yo cómo hago para saber cuál es la descomposición que corresponde a esa función? Entonces aquí es cuando surge un método, que es lo que se conoce como el método de fracciones parciales, y ese método tiene algunas condiciones para poder aplicarse. Posteriormente vamos a tratar como de ir suavizando esas condiciones. Vamos a ver cómo se puede desarrollar este mismo método cuando no se cumpla alguna de ellas.
Pero digamos que para arrancar vamos a establecer estas restricciones sobre las funciones que vamos a integrar. Y la primera de ellas, que es bastante importante, es que el método que vamos a aplicar funciona solamente cuando el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Cuando yo hablo de grado, lo hago en el sentido del grado de polinomios. No olviden que aquí estamos haciendo cocientes entre polinomios. Y entonces, una condición fundamental para aplicar el método que vamos a presentar a continuación es que el grado del polinomio que corresponde al numerador debe ser más pequeño que el grado del polinomio que corresponde al denominador. Como en este ejemplo, si ustedes miran aquí, el grado de este polinomio es 1, es un polinomio lineal, y el grado del polinomio del denominador es 2, que es un polinomio cuadrático. Entonces, para ese tipo de fracciones es que vamos a poder hacer la correspondiente descomposición. Y la segunda condición, que más que una condición es como una parte del procedimiento, es que nosotros debemos poder factorizar el denominador. De hecho, las fracciones parciales surgen correspondientemente a los factores que tenga el denominador. Si ustedes miran el ejemplo anterior de esta descomposición que yo les había dado, se van a dar cuenta que cada uno de estos denominadores de las fracciones parciales corresponden precisamente a la factorización del denominador de la fracción original. Entonces, en la medida en que yo pueda factorizar el denominador, yo voy a poder descomponer la fracción en fracciones parciales. Si yo no puedo factorizar el denominador, pues no hay ninguna descomposición que yo pueda hacer. Esas son como las condiciones o pautas que debemos tener en cuenta previamente a desarrollar este método de descomposición en fracciones parciales. Y entonces, a partir de eso, surge un método que, de acuerdo a ciertos casos, tiene ciertos procesos particulares. Y esos casos van a venir caracterizados por la manera como podamos factorizar el correspondiente denominador. Entonces, simplemente como para ilustrar la estructura de ese proceso, vamos a tomar precisamente el ejemplo de esta fracción y vamos a explicar cómo fue el proceso para llegar a esta descomposición. Y entonces cuando nosotros vamos a aplicar el método de fracciones parciales, el primer paso ha de ser factorizar el denominador de la correspondiente función racional. Es decir, el primer paso para desarrollar esa descomposición es tomar este denominador y factorizarlo. En ese sentido, es muy importante que ustedes tengan, pues, habilidad para factorizar polinomios. Y cuando hablo de polinomios de diversos grados. Pueden ser polinomios de grado 2, pueden ser polinomios de grado 3. Entonces, ustedes tienen que hacer como una revisión de todas las reglas de factorización que existen. En este caso, la regla de factorización que se aplica, pues es una de las reglas más básicas, que es la factorización de los polinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Factorización de polinomios cuadráticos. En ese sentido, lo que yo hago es factorizar y de acuerdo a la factorización que nosotros obtengamos, nosotros establecemos al caso al que corresponde el proceso
que vamos a desarrollar. El primer caso que nosotros consideramos es cuando el denominador se puede factorizar en polinomios lineales, es decir, en polinomios de grado 1, distintos entre sí. Es decir, que cada uno de los factores en los cuales se factoriza sea diferente. Como el caso que estoy presentando acá. El polinomio x al cuadrado menos 5x más 6 se factoriza en x menos 3 por x menos 2. Ambos factores son lineales y ambos factores son distintos. Entonces, esta factorización corresponde a este primer caso. Ese es el primer paso que nosotros aplicamos en ese proceso de descomposición en fracciones parciales. ¿Sí me van siguiendo con la idea hasta aquí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Primero, descomponer el denominador, o mejor dicho, factorizar el denominador. La idea es factorizarlo lo más que se pueda. Ustedes saben que muchas veces uno factoriza un polinomio y luego al factorizar van quedando factores que a su vez se pueden seguir factorizando. La idea es factorizarlo, como digo yo, hasta las últimas consecuencias, hasta que ya no se pueda factorizar más el correspondiente polinomio. Cuando yo tengo la factorización del polinomio, es de donde surge lo que uno llama la descomposición en fracciones parciales. Esa descomposición, cuando yo tengo polinomios o factores lineales y distintos, va a tener la siguiente estructura. Yo voy a tener una fracción cuyo denominador sea cada uno de los factores. Esto lo había mencionado ya al principio, que en la descomposición en fracciones parciales, los denominadores de esas fracciones son precisamente los factores del polinomio original. Entonces, a la hora de expresar la descomposición en fracciones parciales, yo voy a tener, en este caso, dos fracciones. Una por cada factor lineal que tenga el correspondiente polinomio, el correspondiente denominador. Digamos que esa parte no representa mayor misterio. Es una idea algebraica que es más o menos natural. Si yo puedo descomponer el denominador o factorizar el denominador, cada uno de esos factores corresponde al denominador de una de las fracciones parciales. Por otro lado, tenemos que preguntarnos, ¿y qué va a ir en el numerador? Y a priori, claramente no lo sabemos. Precisamente eso es lo que queremos saber. ¿Quién va en el numerador? Para tener la descomposición en fracciones parciales. Pero lo que sí se puede establecer a priori, respaldado por la teoría, es que en el numerador de cada una de las fracciones parciales van a ir unos números constantes. Es decir, lo que nosotros sabemos es que este polinomio se va a poder descomponer de esta forma, donde el denominador de cada fracción es el factor del polinomio del denominador original y donde el numerador en cada una de esas fracciones parciales va a ser un número, que nosotros vamos a llamar por el momento el número A y el número B. Esa es como la idea que abre este proceso de descomposición. Yo tengo mi función racional, factorizo el denominador, a partir de esa factorización construyo las fracciones parciales y lo que nosotros establecemos es que en el numerador de cada una de esos factores o de esas fracciones parciales va a aparecer un número que por el momento nosotros no conocemos. Y los llamamos el número A y el número B.
Sí me estoy haciendo entender con la idea. Sí estoy siendo claro con lo que estoy tratando de decir. Sí, señor. ¿Para todos es claro? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Listo, pues. Ahora, pues naturalmente, nosotros necesitamos saber quién es A y quién es B. Es decir, por el momento lo que sabemos es que la descomposición va a tener esta forma. Naturalmente yo arriba ya había puesto quiénes eran A y quiénes eran B, pero pues si uno no los conoce, pues uno tiene que encontrar la manera de calcular o de encontrar estos dos números. Y esa es la que yo considero que es la parte realmente fuerte del proceso de descomposición. Es decir, establecer que aquí va esta fracción y aquí va esta fracción, eso no tiene mayor misterio, eso proviene de la factorización. Pero saber exactamente cuáles son estos dos números, eso tiene su proceso a desarrollar. Y voy a tratar de presentar ese proceso de la manera más clara y minuciosa posible. Del segundo paso, yo había establecido esto, que 3x menos 7 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 era igual a un número a dividido x menos 3 más un número b dividido x menos 2. Digamos que eso es lo que uno obtiene del segundo paso a partir de la factorización. Lo que uno va a hacer a continuación es convertir esta expresión en una sola fracción. Es decir, va a poner estas dos sumas que uno ya había descompuesto, las va a poner todas en una sola fracción, pero esa fracción debe cumplir que el denominador de acá tiene que ser la factorización del denominador original. Es decir, cuando yo convierto esto en un solo polinomio, debe cumplirse que lo que me quede acá en este denominador sea la factorización de este denominador que tenía al principio. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso cómo lo hago? La idea clásica es sumar las dos fracciones. Sumo las dos fracciones de la manera como uno siempre ha sumado fraccionarios, que es coger A, o mejor dicho, este por este denominador de acá, más este de acá por este denominador de acá, todo sobre la multiplicación de los dos denominadores. Lo que uno llama la suma en cruz para las fracciones, otros lo llaman carita feliz. La idea es hacer la suma de la manera usual, como nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces la suma queda el primer numerador a por x menos 2 más b, este numerador de acá, por x menos 3, todo sobre la multiplicación de los dos denominadores. X menos 3 por x menos 2. Y entonces me queda esta fracción que tiene como denominador la factorización del denominador original. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro cómo surgió esta expresión de acá? La que tengo sombreada. Sí, señor. Si tienen alguna inquietud, me van comentando. Yo voy a seguir derecho hasta que alguno de ustedes levante la mano y me pare para preguntarme alguna. ¿Para qué hago esto? Esa es la pregunta como que surge. O sea, ¿para qué tanta parafernalia? ¿Por qué tanto detalle? ¿Para qué tanta cuenta algebraica? No olviden cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es encontrar A y B. Y este esquema, esta operación, por llamarlo de alguna forma, me permite hacer lo siguiente. Como yo tengo que estas dos fracciones, la del principio y la del final,
tienen el mismo denominador, pues porque este es este mismo pero factorizado, pues yo puedo igualar los numeradores. Y cuando yo igualo los numeradores, yo obtengo que 3x menos 7 es igual a por x menos 2 más b por x menos 3. Digamos que ese proceso es más o menos directo. Si yo tengo dos fracciones donde los denominadores son iguales, o sea, dos fracciones iguales donde los denominadores son iguales, los numeradores también tienen que ser iguales. Y entonces obtengo esta igualdad. Y cuando yo tengo esta igualdad, yo empiezo a desarrollar esta expresión, pero la voy a desarrollar de una manera muy particular. Tomo esta expresión, distribuyo. Hay gente que no necesita distribuir, que puede saltar directamente al último paso, pero a mí me gusta como mostrar todo en detalle. Distribuyo, es decir, a por x menos 2, pues multiplico a por menos 2, y aquí el b lo multiplico por x, lo multiplico por menos 3, y obtengo esta expresión. Y luego agrupo lo que tiene x y lo que no tiene x por otro lado. Es decir, yo tengo acá esta expresión que tiene x, esta expresión que tiene x acá, las agrupo y factorizo los coeficientes, y entonces esto me queda a más b multiplicado por x, y pues lo que no tiene x también lo agrupo, y me queda menos 2a menos 3b. Y entonces lo que yo he hecho es tomar esta expresión y ponerla de esta forma agrupada. Yo lo llamo agrupado, que es una manera coloquial de decir. Y es, agrupo lo que tiene x y agrupo lo que no tiene x. Y entonces me queda a más b multiplicado por x menos 2a menos 3b. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí es claro lo que se hizo? Sí, señor. Y vuelven a preguntarse ustedes, ¿y para qué todo esto? Esto, o bueno, esta es una manera de encontrar A y B. Porque cuando yo tengo esta expresión igualada a esta expresión original, pues surge la siguiente idea, que es una idea, digamos, que más o menos visual. Y es que como esto tiene que ser igual a esto, pues entonces, como aquí hay una X, lo que está antes de la X, es decir, lo que está multiplicando a la X acá, tiene que ser igual a lo que está multiplicando a la X acá. Yo siempre hago como este ejercicio. Es como si esta X de acá fuera como un punto de referencia, que yo pinto en verde. Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces como esto tiene que ser igual a esto, y aquí está la X, pues lo que está antes de la X tiene que ser igual en ambos lados. Y entonces de aquí surge, y eso creo que lo tengo escrito más abajo, que A más B tiene que ser igual a 3. Porque esto que acompaña a la X acá tiene que ser igual a esto. Y lo que va después de la X, pues también tiene que ser igual a lo que va después de la X en el otro. Entonces yo tengo menos 2A menos 3B igual a menos 7. Y cuando yo tengo estas dos expresiones de acá, esto es un sistema de ecuaciones lineales donde las variables son A y B. Y entonces cuando yo encuentre A o cuando yo solucione este sistema, voy a encontrar A y voy a encontrar B, que es precisamente lo que nosotros queríamos hacer. Entonces miren cuál es el sentido de todo este proceso, de este proceso que estoy ilustrando acá. La idea es tratar de generar alguna relación entre A y B
igualada a algún número, de tal forma que yo pueda, a partir de esa relación, obtener los valores de A y los valores de B. El proceso se puede ver, como les decía, un poco estrambótico, un poco traído de los cabellos, como demasiada operación, demasiada cuenta. Pero si uno mira la estructura es como sencilla. Es tratar de generar una fracción para igualar numeradores, que es lo que hacemos acá, y a partir de esa igualación llegar a una expresión para igualar coeficientes. Y con esa expresión generamos un sistema de ecuaciones lineales. Esos sistemas, yo creo que nosotros sabemos cómo solucionarlos. Uno despeja una variable y reemplaza en la otra ecuación. Lo cierto es que cuando uno soluciona este sistema, obtiene los valores. Es decir, uno soluciona esto, despeja, reemplaza, elimina lo que uno ha aprendido en el álgebra lineal o lo que uno ha aprendido de pronto incluso en el colegio sobre sistemas básicos. Y de aquí surge el valor de A y el valor de B. Y ya con esos valores, pues tengo la descomposición. Este se llamaba A, ahora yo sé que A es igual a 2. Este se llamaba B, yo sé que este es igual a 1. Y obtengo la descomposición que necesito para calcular la integral. Sí, estoy haciendo entender, como con la idea del procedimiento. Naturalmente eso requiere ejemplificación. Y vamos a mirar varios ejemplos. Hoy vamos a mirar los que alcancemos. Pero es importante como irse familiarizando con la idea, con la estructura del proceso. Tengo una fracción, factorizo el denominador, construyo las fracciones, ahí me quedan unos numeritos y a continuación debo encontrar los numeritos. Y el proceso es poner todo en una fracción para igualar los numeradores y a partir de eso desarrollarlo para igualar los coeficientes y obtener un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Para los demás. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Señor, Quiero que se den cuenta que aquí yo no he hablado hasta ahora de integración. Esto no es un método de integración, así suena extraño. Ustedes dirán, bueno, pues nosotros vinimos a aprender a integrar. ¿Por qué nos dice que esto no es un método de integración? Si ustedes ven hasta aquí, esto es independiente de la integral. Lo único que dice acá, o el proceso que mostré, es un proceso para descomponer esta fracción. Pero es que cuando descompongo la fracción, ahí yo puedo calcular la integral a partir de los métodos ya conocidos. Entonces, este es un proceso eminentemente algebraico de descomponer fracciones. No sé si de repente hubiera sido conocido para ustedes. Pues esto es de álgebra exclusivamente. Pero pues digamos que acá lo que yo logro es descomponer la fracción parcial. Y con esa descomposición nosotros obtenemos nuestros fracciones y ahí es que nosotros, ahí sí procedemos a integrar. Entonces yo no voy a hablar de integrales hoy, yo voy a hablar de descomposición en fracciones parciales. Ya veremos después cómo esa descomposición no simplifica el proceso de integración. No quiero meter como todo al tiempo con integración y todo, a pesar de que ya más o menos había dado una idea de eso la clase pasada, como para no enredar demasiado la madeja y que nos centremos exclusivamente en el proceso. Hay otra forma de encontrar esas constantes. No olviden hasta dónde va uno. Nosotros vamos
hasta aquí. Es decir, esta es como la igualdad clave, cuando igualo los dos numeradores. A partir de ahí, hay dos caminos para encontrar los coeficientes. Uno de ellos es el que acabo de presentar. Desarrollo, simplifico, agrupo y genero el sistema de ecuaciones. Esa es una forma. Esa es la forma más general. Esa es la forma que va a aplicar para cualquier caso. Para cualquier caso. O sea, nosotros hasta ahora estamos hablando del primer caso, que es factores lineales distintos. Pero para cualquier otro caso, esta estrategia va a funcionar. Pero cuando uno trabaja en el caso particular de factores lineales distintos, hay otra forma de encontrar los coeficientes. Y es que cuando yo igualo los numeradores, proceda a reemplazar x por ciertos números, y ya voy a explicar cuáles números, que me permiten obtener los valores de A y de B. La idea es la siguiente. Cuando yo miro estos dos valores o estos dos factores tienen lo que se llaman raíces, lo que uno llama las raíces de un polinomio. Que las raíces son valores donde esto vale cero. Es decir, valores donde al reemplazar la x me produce que el factor vale cero. Esas raíces uno las obtiene de una manera más o menos sencilla. Por ejemplo, la raíz para este factor es 2, porque cuando yo reemplazo x por 2, pues aquí me queda 0. Y la raíz de este factor es 3, porque cuando yo reemplazo x por 3, esto me da 0. Entonces, lo que uno hace es reemplazar en esta igualdad, que no olviden que la obtuvimos de igualar los numeradores, reemplazar x por las raíces de cada uno de los factores. Entonces, por ejemplo, reemplazo x por 2, que era el factor, perdón, que era la raíz de este factor. Pues entonces aquí me va a quedar 3 por 2, 6, menos 7. Reemplazo x a la izquierda y reemplazo x a la derecha. Pero cuando x vale 2, pues esto vale 0. Y como esto vale 0, pues todo esto se cancela. Es decir, esto va a quedar a por 0, que a por 0 es igual a 0. Y aquí me va a quedar b por 2 menos 3, porque reemplazo la x por 2. Y cuando yo reemplazo por 2, me queda esta expresión y ahí puedo despejar la b y obtengo que b vale 1. Entonces, con reemplazar por esta raíz, despejo el valor del coeficiente b. Y cuando reemplazo por la otra raíz de este factor, que es 3, porque 3 menos 3 vale 0, pues me queda a este lado 9 menos 7, porque cuando x vale 3, pues 3 por 3 vale 9. Y al otro lado, aquí me queda 3 menos 2, y este pedazo, pues va a quedar igual a 0, porque 3 menos 3 vale 0, y 0 por b, pues vale igual a 0. Y a partir de esta expresión, podemos despejar la a. Y al despejarlo obtenemos nuevamente que a es igual a 2. Entonces, esta es otra manera de encontrar esas constantes. El proceso de fracciones parciales hasta aquí siempre es el mismo. Genero la fracción, igualo los numeradores. Pero de ahí para adelante hay dos caminos, cuando los factores lineales son distintos, para obtener el valor de a y obtener el valor de a. Una es por medio de este proceso y la otra es utilizando las raíces de cada uno de los factores. Y los dos nos van a llevar a encontrar esos valor A y ese valor B. ¿Sí es más o menos clara la idea de este proceso que estoy presentando ahí? Proceso algebraico, digamos que bastante intuitivo, como tratar de eliminar algunos de los términos para poder despejar algunas de las variables.
¿Sí es clara la idea? Antes de pasar a otro ejemplo. Sí, señor. Pues, naturalmente yo no espero que ya con este solo ejemplo tengan totalmente claro el método, pero lo que les digo, por lo menos van delineando el proceso en su cabeza. Aquí está la parte de la integración, que ya la habíamos mostrado la vez pasada, que es pues que la integral de esto se descompone en estas dos integrales, y pues cada una de esas integrales es bastante sencilla de calcular. Es decir, el paso clave es descomponer en fracciones parciales. De ahí para adelante, pues lo que viene es integrar cada una de las fracciones. Entonces quisiera que miráramos otro ejemplito. Eso ya lo había presentado la vez pasada, no creo que tengamos necesidad de mirarlo con más detalle. Quiero que miremos este ejemplo y quiero que revisemos como los pasos. Y lo voy a mirar o lo voy a mostrar de una manera un poquitico más resumida, como para que veamos íntegro cuál es la idea que está detrás de esto. Entonces, quiero integrar esta fracción o esta función racional. El primer paso es factorizar el denominador. Naturalmente puede haber denominadores más fáciles o más difíciles de factorizar, pero pues eso sí ya responde a métodos de factorización algebraicos que ustedes deben conocer o si no, pues deben repasarlos. ¿Cómo se factoriza un polinomio? Miren que hasta ahora estamos hablando de polinomios cuadráticos. Más adelante, cuando tengamos polinomios de grado mayor, pues hay que revisar qué técnicas de factorización utilizar. Entonces yo tengo esta factorización. X menos 8, X menos 1. Y entonces, ahora me queda, a partir de esta factorización, esta descomposición en fracciones parciales. Miren que aquí yo no sé a priori cuáles son los coeficientes, pero lo que yo sí sé es que la descomposición tiene x menos 8 acá, x menos 1 acá, pues porque esa es la factorización, y arriba tiene los numeradores a y b, dos constantes que nosotros no conocemos. Entonces, la factorización me da la estructura de la descomposición. Pero lo que viene a continuación, naturalmente, es encontrar quién es A y quién es B. Y para encontrar quién es A y quién es B, pues viene ese proceso que les mostraba anteriormente. Primero hago la suma de estas dos fracciones para que me quede todo en una misma fracción. La idea es que en esta fracción el denominador que quede sea igual al denominador que quede acá, o mejor dicho, que sea la factorización. Entonces, pues lo que uno hace en este ejemplo en particular es sumar en cruz a por x menos 1 más b por x menos 8 sobre x menos 8 por x menos 1, proceso sencillo, y luego igualo el numerador. Es decir, me queda 4x menos 8 igual a este numerador de acá. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Hasta donde tengo sombreado? Sí, señor. Y entonces, pues a partir de ahí, como les decía, hay dos formas de encontrar A y encontrar B. Aquí muestro, pues, la primera forma que hicimos. Distribuyo a x menos a más bx menos 8b. Agrupo lo que tiene x y lo que no tiene x. Entonces aquí me queda a más b por x menos a menos 8b. Esto es como una agrupación específica de esto. Y a partir de eso, pues genero el sistema. Lo que está antes de x, a más b, es igual a 4, que es lo que está aquí antes de x. O sea, igualo los dos extremos de la igualdad. Este 4 con este a más b. Y este menos 8 lo igualo con este menos a menos 8b.
Y ahí tengo ya el sistema que me permite obtener el valor de A y el valor de B. Una vez lo solucione, claro está. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. ¿Preguntas de alguien? ¿Sí es clara la idea para todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, comenten. Que yo trato como de clarificar. Si no hay preguntas, lo que yo quiero que hagan es, a partir de ese sistema, encuéntrenme quién es A y quién es B, como para cerrar este proceso de descomposición. Entonces, por favor, quiero que trabajen con el sistema. Es decir, por el momento, o mejor dicho, para este ejemplo, trabajémoslo así, porque quiero que ustedes recuerden cómo solucionar sistemas de ecuaciones, porque de paso también lo van a necesitar. Entonces, regálenme la solución de ese sistema y me dicen cuánto vale A y cuánto vale B. 3 minuticos para ello y lo discutimos.
¿Listo? ¿Ya encontraron A y encontraron B? Sí, señor. ¿Cuánto y cuánto? A dio 24 séptimos y B 4 séptimos. Y entonces, pues nosotros descomponemos esta fracción, o sea, los factores, esta era como la descomposición en fracciones parciales, pero ahora pues reemplazamos el valor de A y el valor de B. Entonces, esto de acá llega a ser igual a esto de acá, pero A ya sabemos que vale 24 séptimos y B vale 4 séptimos. Y pues a partir de eso se desarrolla la integral. Miren cómo cada una de las integrales en las que se descompone, pues es una integral sencilla de calcular. ¿Sí estamos bien? ¿Sí fue clara la idea? ¿Preguntas, inquietudes? Si tienen preguntas, levanten la mano. Si no hay preguntas, me gustaría más que calcular la integral, que como ejercicio para la casa, bueno, después de que hayan entregado la actividad y todo eso que tienen para el sábado, pues tratarán de mirar este ejemplo y lo revisamos la clase de hoy en 8. ¿Listo? Eso sería como todo por hoy. Nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.